Mel Gibson jamás imaginó lo que ocurriría aquel día. This episode is brought to you by LifeLock. When you visit the doctor, you probably hand over your insurance, your ID, and contact details. It's just one of the many places that has your personal info. And if any of them accidentally expose it, you could be at risk for identity theft. LifeLock monitors millions of data points a second. If you become a victim, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Caminando por una calle transitada de Los Ángeles, con su Biblia en la mano, se detuvo en un parque para orar. Buscaba un momento de paz, lejos del ruido, una pausa para agradecer y reflexionar. Pero lo que empezó como una simple oración, terminó en un evento que nadie pudo explicar. Las personas que estuvieron allí aseguran que algo fuera de lo común sucedió, algo que desafió toda lógica, un instante que quedó grabado en sus memorias como un testimonio inexplicable. Pero la gran pregunta es, ¿realmente presenciaron un milagro? ¿O fue solo una coincidencia? Mel Gibson estaba sentado en un banco de un parque en Los Ángeles, con su Biblia abierta sobre las rodillas. No buscaba atención, solo un momento de reflexión y conexión con Dios. Pero aquella tarde, la paz no duraría mucho. A unos metros de distancia, un grupo de jóvenes caminaba juntos, riendo y conversando entre ellos. No tardaron en notar la figura inconfundible de Mel. Entre murmullos y miradas cómplices, comenzaron a acercarse con intenciones claras. 8 en total, jóvenes llenos de escepticismo y burla. Sus expresiones reflejaban desafío. Al llegar hasta él, la primera provocación no tardó en llegar. «Miren, aquí está el defensor de las fantasías religiosas», dijo uno de ellos, con un tono cargado de sarcasmo. «Mel, ¿qué se siente saber que millones creen en tus cuentos?», agregó otro con una sonrisa burlona. Mel levantó la mirada. No había enojo en sus ojos, ni temor, ni siquiera molestia. Cerró la Biblia suavemente y con una calma inquebrantable respondió: «La fe no es un cuento, es un regalo». Las risas estallaron entre los jóvenes. Para ellos, la fe era solo una ilusión, algo del pasado, una creencia anticuada. Uno de ellos sacó su teléfono y comenzó a grabar, como si se tratara de un espectáculo que valía la pena compartir en redes sociales. «Vamos, Mel», dijo otro entre risas. «¿Todavía crees en esas historias? Ni los niños se tragan eso». Pero no se conformaron con las palabras. Uno de ellos, con un gesto desafiante, se acercó más e intentó arrebatarle la Biblia de las manos. Fue un instante rápido, un movimiento brusco, pero la reacción de Mel fue inmediata. Sostuvo la Biblia con firmeza, sin titubear. El ambiente cambió. Un viento repentino sacudió las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma reaccionara a la situación. Por un momento, el bullicio del parque pareció apagarse y el tiempo se ralentizó. Entonces, Mel se puso de pie. Sin levantar la voz, pero con una autoridad innegable, alzó la Biblia y proclamó: «Este libro no es solo papel, es vida, es amor, es esperanza, y lo defenderé siempre». El viento sopló con más fuerza. Por primera vez los jóvenes no supieron qué responder. Algo en la manera en que Mel pronunció esas palabras los dejó en silencio. Pero lo que sucedió después fue algo que ninguno de ellos esperaba. El aire cambió. Sin previo aviso, un viento cálido comenzó a soplar, distinto a cualquier otra brisa del día. No era una ráfaga común. Tenía una presencia, un peso, una fuerza que parecía venir de algún lugar más profundo. Las hojas de los árboles se agitaron violentamente, girando en espirales en el aire, como si danzaran en respuesta a algo invisible. El sol, hasta entonces oculto entre las nubes, rompió la penumbra. Un haz de luz
descendió directamente sobre Mel Gibson, iluminándolo como si el cielo mismo hubiera decidido fijarse en él. Heather is a nurse practitioner from United Healthcare. We meet patients wherever they live. During a house call, she found Jack had an issue. Jack's blood pressure was dangerously high. It was 217 over 110. So they got Jack to the hospital and got him the help he needed. He had had a stent placed in his heart, preventing a massive heart attack. If it wasn't for my guardian angel, I wouldn't be here. Hear more stories like Jack's at UnitedHealthcare.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan, area, limitation, and exclusions apply. This episode is brought to you by Buick. Buick certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Buick, exceptional by design. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit Buick.com/service to learn more. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. La Biblia en sus manos reflejó aquel resplandor, como si de repente tuviera vida propia. No era solo papel. En ese instante parecía irradiar algo más grande, algo imposible de ignorar. Los jóvenes que se habían estado burlando se quedaron en silencio. La risa se desvaneció de sus rostros. Uno de ellos, con los ojos bien abiertos, levantó un dedo y señaló al cielo. ¿Qué está pasando? Nadie tenía respuestas. Solo había asombro, incertidumbre y algo que ninguno de ellos había sentido antes. El viento siguió intensificándose, pero de una forma extraña. No soplaba en todo el parque, solo alrededor de Mel. Era como si un muro invisible lo rodeara, una barrera de energía que lo protegía del resto del mundo. Su cabello y su ropa se agitaban, pero él no se movía. Su mirada permanecía fija, su expresión serena, firme. Y entonces comenzó a orar. Con la voz fuerte pero llena de amor y misericordia, alzó la mirada y habló con Dios en medio de aquella escena inexplicable. Señor, ilumina a estos jóvenes y enséñales que tu amor es más grande que cualquier burla. Llénalos de tu paz y transforma sus corazones. En ese instante, algo aún más sorprendente ocurrió. Desde el cielo descendió una paloma blanca. No revoloteó, no se tambaleó en el viento, simplemente bajó con una gracia imposible, serena, decidida, y con un gesto casi simbólico se posó sobre la Biblia de Mel. El parque quedó en completo silencio. Ni siquiera el viento se escuchaba ya. Lo único que quedaba era una sensación abrumadora de presencia divina. Los jóvenes que segundos antes se habían mostrado arrogantes y burlones, ahora estaban pálidos. Sus ojos reflejaban asombro. Algunos dieron un paso atrás, como si no supieran cómo procesar lo que estaban viendo. Pero en sus rostros, algo más que miedo comenzaba a surgir. Era una chispa de duda en sus convicciones, un primer destello de algo que nunca habían considerado posible. El aire estaba cargado de algo indescriptible. No era miedo, no era confusión. Era una presencia, una paz que envolvía a todos los que estaban allí. El viento había cesado. La paloma seguía posada sobre la Biblia de Mel Gibson, y los jóvenes que minutos antes se burlaban ahora permanecían en silencio, con la mirada clavada en aquel hombre que sin gritar ni discutir les había dado la respuesta que no esperaban. Fue entonces cuando uno de ellos, el líder del grupo, aquel que con más insistencia había tratado de humillarlo, rompió el silencio. Pero esta vez su tono ya no era desafiante, sino tembloroso, cargado de una duda que nunca antes se había atrevido a admitir. ¿Cómo puedes creer en algo que no puedes ver ni tocar?, preguntó, como si esa fuera la última barrera entre él y la verdad que tenía enfrente.
Mel lo miró con la misma serenidad que había mantenido desde el inicio. No hubo enojo en su expresión ni una pizca de orgullo. No necesitaba demostrar nada, porque lo que estaba sucediendo hablaba por sí solo. Con una voz firme pero llena de convicción, respondió: Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Porque aunque no lo veas, lo puedes sentir. Y aunque no lo toques, te transforma. La respuesta quedó suspendida en el aire, como una verdad que no podía ser refutada. Pero lo que ocurrió después fue aún más impactante. Uno de los jóvenes, que hasta ese momento había permanecido en segundo plano, se llevó las manos al rostro. Su respiración se volvió errática y en un susurro apenas audible murmuró: «No sé qué está pasando, pero siento algo dentro de mí, como si algo que he cargado toda mi vida se estuviera desvaneciendo». Sus hombros comenzaron a temblar y ante la sorpresa de todos, rompió en llanto. La reacción se extendió como una onda en el agua. Una mujer mayor, que había estado observando todo desde lejos, se llevó una mano al pecho y con la voz entrecortada, susurró con un fervor inquebrantable: «Dios está aquí, lo puedo sentir». Como si un fuego invisible hubiera tocado sus almas, varias personas en la multitud comenzaron a arrodillarse espontáneamente. No por obligación, no por espectáculo, sino por una necesidad genuina de rendirse ante algo más grande que ellos mismos. Algunos de los jóvenes ateos, aquellos que minutos antes se habían reído de Mel Gibson, cayeron de rodillas junto a él, con lágrimas en los ojos, sintiendo por primera vez un vacío llenarse dentro de ellos. La transformación era real, no por palabras, no por argumentos, sino porque en ese instante algo dentro de sus corazones se había quebrado para dar paso a algo nuevo. Mel Gibson los observó en silencio. Sabía que lo que ocurría no era obra suya. Él solo había hablado con la verdad, pero era Dios quien estaba tocando esos corazones. Y con una voz firme, pero llena de amor, proclamó: «No vine aquí a convencerlos con palabras. El amor de Dios no necesita demostrarse con debates, porque ya está en ustedes, esperando que lo acepten». La paloma, que hasta entonces había permanecido inmóvil sobre la Biblia, levantó vuelo. Su silueta blanca surcó el cielo, elevándose en espirales hasta perderse entre las nubes. El viento sopló nuevamente, pero esta vez con suavidad, como si la propia naturaleza estuviera confirmando lo que acababa de suceder. El parque, que antes era solo un lugar común, ahora se había convertido en un santuario. Y en los corazones de aquellos jóvenes, de los testigos, de cada persona presente en ese momento, algo había cambiado para siempre. El silencio en el parque era absoluto. La burla había desaparecido, la duda había dado paso a la reflexión, y en el rostro de aquel joven que había liderado las burlas, ahora solo quedaban lágrimas. Sus ojos estaban rojos, su respiración entrecortada. Durante años se había reído de la fe, había desafiado la idea de Dios, había despreciado a quienes creían.
Pero en ese instante, todo lo que había dado por cierto se derrumbaba frente a él. Con la voz quebrada, miró a Mel Gibson y preguntó: «He pasado años burlándome de la fe. ¿Cómo podría Dios aceptarme después de todo esto?». Era una pregunta que no solo salía de su boca, sino de su alma. Era el grito de alguien que había estado buscando respuestas en el lugar equivocado. Mel lo miró con una compasión infinita. Sus ojos reflejaban entendimiento, misericordia, verdad. Y con la misma serenidad que había mantenido desde el inicio, le respondió: «Dios no mide tu pasado. Mira tu presente y tu disposición a cambiar». Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there's one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Pedro negó a Jesús 3 veces y aún así fue perdonado. Las palabras atravesaron al joven como una flecha de amor y verdad. Sus piernas temblaron y sin poder contenerse, se cubrió el rostro con las manos y rompió en llanto. Sus hombros se sacudían con cada sollozo. Era un llanto de liberación, de sanación, de alguien que por fin había encontrado lo que siempre había buscado. Los otros jóvenes, aquellos que minutos antes se habían reído con él, lo miraban con rostros distintos. Algo dentro de ellos también había cambiado. La burla en sus ojos había desaparecido. Ahora solo quedaba asombro y algo más profundo. Una chispa de fe comenzaba a encenderse en sus corazones. Y entonces, como si el cielo mismo quisiera confirmar lo que estaba ocurriendo, una voz rompió el silencio. «Miren el cielo». Todos alzaron la vista al mismo tiempo, y allí, sobre ellos, brillando con colores vibrantes, se extendía un arco iris perfecto. No había llovido, no había explicación lógica, solo estaba allí, cubriendo el cielo con su luz radiante. La multitud reaccionó de inmediato. Algunas personas comenzaron a llorar, otras levantaron las manos al cielo, alabando a Dios. Se escucharon aplausos espontáneos, voces temblorosas susurrando «Gracias, Señor», y hasta aquellos que habían sido testigos desde la distancia sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo. Era un nuevo comienzo, no solo para el joven que había liderado la burla, sino para todos los que estaban allí. Algo había cambiado en el aire, en sus almas. Dios se había manifestado, y nadie, absolutamente nadie, podía negarlo. El parque seguía envuelto en una atmósfera de asombro y reverencia. La multitud aún miraba al cielo, donde el arco iris permanecía como un testimonio silencioso de lo que acababa de ocurrir. Algunos lloraban, otros oraban, y muchos simplemente intentaban procesar lo que habían presenciado. Pero el impacto de aquel momento no terminaría allí. Entre la multitud, un creyente que había estado presenciando todo el evento decidió dar un paso al frente. Con la voz todavía temblorosa por la emoción, se acercó a Mel Gibson y le hizo una pregunta que quedaría marcada en la memoria de todos. Le dijo: «Señor Gibson, ¿qué mensaje le daría al mundo después de lo que pasó aquí?». Mel se quedó en silencio por un momento.
Miró a su alrededor, observando los rostros de aquellos jóvenes que minutos antes se habían burlado y ahora estaban conmovidos hasta las lágrimas. Observó a las personas que oraban, a las familias abrazándose, a la multitud que había sido testigo de algo inexplicable. Finalmente, levantó la mirada y con una firmeza inquebrantable en su voz respondió: Nunca subestimen el poder del amor, la fe y la redención. Este mundo necesita más esperanza y menos división. Sus palabras resonaron en el aire. La multitud asintió, algunos aplaudieron y otros simplemente cerraron los ojos como si acabaran de recibir la verdad que habían estado esperando. Lo que había comenzado como una simple tarde en un parque, ahora se había convertido en un fenómeno de fe global. ¿Había sido un milagro? ¿Una simple coincidencia? Las opiniones eran muchas, pero una cosa era segura: nadie que estuvo allí salió siendo el mismo. Mel Gibson dio un último vistazo a la multitud. El sol ya comenzaba a ponerse, y la luz dorada iluminaba los rostros de aquellos que lo rodeaban. Con una expresión de profunda paz, pronunció sus últimas palabras antes de marcharse. Jesús los espera con los brazos abiertos. Su amor no tiene límites. Y con eso se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida del parque. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. No necesitaba decir más. Lo que había sucedido hablaba por sí solo. Y en los corazones de aquellos que lo presenciaron, la semilla de la fe había sido plantada, lista para florecer.